Bueno, le doy gracias al Señor por estar aquí en esta mañana. Es un privilegio siempre predicar la palabra con humildad. Somos siervos y después que hacemos todas las cosas somos siervos inútiles. Tenemos que seguir haciendo lo que el Señor nos ha mandado. No es ni siquiera, es un mandato del Señor. Y es un gozo predicar la palabra. Yo dije, Señor, ya la pastora Tere me había dicho que iba a estar aquí con ustedes hoy. Y yo tenía un seminario, gracias hermano, yo tenía un seminario ayer del 9 a 2 de la tarde. O sea, hablé aproximadamente como 5 horas. Y yo dije, Señor, ¿tendré yo voz para mañana? Aparte de la preparación del seminario, yo decía, Señor, ayúdame a tener voz. Y así salí del seminario, tenía una reunión a las 4 y a las 5 la boda. Digo, dame fuerzas para mañana, Señor. Pero aquí estamos, qué bendición. Bueno, estamos en la iglesia, el Dios que responde. Estamos entrando en las redes sociales, el Dios que responde, porque creemos en un Dios que responde oraciones, peticiones, clamor de sus hijos, que sana, que salva, que hace milagros, que reprende a los demonios, que calma la tempestad. Creemos en el Dios que responde. Amén. Así que es un gozo. Le doy gracias al Señor por la invitación de la pastora Teresa Rodríguez. Que el Señor les bendiga. Vamos a venir a la palabra porque hoy voy a hablarles acerca, y el tema de esta prédica es sopla, Señor, sopla. Vengan conmigo a Ezequiel capítulo 37, en el versículo 9, dice así la palabra del Señor. Y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho el Señor, Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Padre, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es vida. Tu palabra es aliento. Tu palabra, Señor, es miel al corazón. Tu palabra es agua viva que refresca el alma. Tu palabra es luz, Señor, a los perdidos que andan a ciegas en este mundo. Padre, tu palabra es espada que atraviesa hasta lo más profundo y llega a las partes que ningún ser humano puede llegar. Tu palabra, Señor, es verdad. El mundo anda en mentira o a medias verdades con mentiras, pero tu palabra es verdad. Y te damos gracias en esta mañana porque vamos a predicar tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén y amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Pueden sentarse. Bueno, voy a hablarles un poco del capítulo 37 de Ezequiel, un capítulo hermosísimo y poderoso. El profeta Ezequiel, que fue el que escribió esta revelación del capítulo 37, fue un profeta poderoso. Un profeta, mira, cada profeta tiene características diferentes. Hay profetas que oyen, hay profetas que ven. Hay profetas que sienten en el mundo espiritual y hablan lo que viene del corazón de Dios. Un verdadero profeta habla lo que viene del corazón de Dios, no lo que viene de su mente, no lo que viene de su alma, de sus sentimientos o emociones, no porque el profeta conozca la circunstancia de un lugar determinado o de una persona, el profeta va a venir y va a hablar según lo que conoce. No, un verdadero profeta va a hablar la palabra que Dios ha puesto en su espíritu. Un verdadero profeta no va a acomodar la palabra para que la gente lo aplauda. Un verdadero profeta hablará lo que dice Dios, le guste o no le guste al pueblo, porque el profeta está puesto para edificar, sí,
al pueblo de Dios. El profeta está para levantar el ánimo, ¿verdad? Traer esperanza, traer un mensaje alentador, un mensaje que dé vida. Pero también el profeta está para confrontar, reprender, desarraigar lo malo y plantar lo bueno. A veces hay profetas que son aplaudidos, pero otros son rechazados. Y ahí tenemos, por ejemplo, el caso del profeta Jeremías, que cuando el profeta Jeremías decía, por la idolatría, por la condición espiritual del pueblo, el pueblo será llevado en cautiverio por 70 años por una nación del norte llamada Babilonia. El pueblo no lo creía, porque el pueblo lo que quería oír era: todo anda bien, todo es maravilloso, ustedes van a salir adelante. No, la condición del pueblo era paupérrima. La condición del pueblo era que se habían apartado del corazón de Dios. La condición del pueblo era idolátrica, de manera que el Señor trajo juicio sobre la nación de Israel. Así que en muchas ocasiones vamos a ver que el profeta, ¿verdad?, va a ser aplaudido, pero en otras ocasiones el profeta va a ser rechazado. No importa la condición, ¿verdad?, en que el profeta tenga que venir, el profeta debe hablar lo que está en el corazón de Dios. El profeta es un vocero de Dios. El profeta es un mensajero de Dios. El profeta es el dedo de Dios. El profeta dice: así dice el Señor. Y yo lo comparo con la mano, ¿verdad? El ministerio quíntuple que habla Efesios, de los diferentes ministerios que el Señor ha constituido en medio de la iglesia. Se habla del profeta dentro de esos 5 ministerios: el ministerio apostólico, el ministerio profético, el ministerio evangelístico, el ministerio pastoral y el ministerio de enseñanza o el maestro. El profeta, yo siempre lo comparo con el dedo índice, porque es el dedo que dice: así dice el Señor. Muchos dicen, y una vez escuché, que el profeta es el que restaura el trigo, y el trigo es la palabra. El que restaura o trae el vino, y el vino es el gozo del Señor. Y el que viene con el aceite, porque es el poder y la unción de Dios. Interesante. Miren, Ezequiel es un profeta único, muy interesante en la Biblia. El profeta Ezequiel, Dios lo llamó a su llamado profético cuando tenía 34 años. Y lo llamó en un proceso coyuntural muy difícil. ¿Por qué? Porque sencillamente la nación de Israel estaba de patas para arriba. Estaba metida en la idolatría, había un nacionalismo religioso increíble, se creían mejor, habían criticado a los judíos del norte. Ya la nación de Israel estaba dividida entre el norte y el sur. Los judíos del sur se creían, donde estaba Jerusalén, ¿verdad?, Judá, se creían más religiosos, más espirituales que los judíos del norte, y los criticaban. ¿Por qué? Porque los judíos del norte se habían mezclado. Los judíos del norte habían sido llevados cautivos por Asiria y los habían, ¿verdad?, distribuido en las naciones que eran la potencia de Asiria, tenía bajo su mando, y los habían distribuido. Y habían cogido paganos y habían introducido los paganos en la parte norte de Israel, y los paganos se habían unido con los judíos, se habían casado entre ellos y habían perdido el verdadero sentido nacionalista que tienen los judíos. Una sola raza, una raza impecable, pura. Eso lo habían perdido porque los judíos del norte se habían mezclado. De ahí viene la palabra un tanto despótica que hasta el día de Jesús estaba presente dentro de los judíos: los samaritanos. ¿Recuerdan?
Los samaritanos y los judíos no se tratan entre sí, decían. ¿Por qué? Eso dijo la mujer samaritana cuando Jesús vino a hablar con ella. ¿Por qué? Porque había una desconexión, una enemistad impresionante entre los judíos del norte y los judíos del sur. Los del sur decían, con un nacionalismo religioso impresionante, una actitud discriminatoria, ¿verdad?, que hacía diferencias entre ellos. Decían de los judíos del norte: ellos tienen una religión trunca. Ellos no tienen verdaderamente como nosotros la Torá, la ley y los profetas. Ellos no lo tienen. Esas eran las tres maneras en que ellos dividían las escrituras. Ellos no tienen el Antiguo Testamento para que podamos entender hoy. Nosotros sí. Ellos han mezclado la Torá. Ellos se han mezclado con naciones paganas, de manera que había un nacionalismo tremendo. Es cierto que la parte norte se había ido a la idolatría, la parte norte se había mezclado, la parte norte no seguía los preceptos genuinos del Señor, ¿verdad? Y entonces, ¿qué sucedió con la parte norte? Que vinieron los asirios y se los llevaron cautivos. Las 10 tribus del norte fueron distribuidas en otras naciones, que por cierto, déjenme decirles algo interesante: hasta el día de hoy esas 10 naciones están esparcidas en el mundo entero. O sea, no se recuperaron. Ahí están, en todas las naciones vas a ver judíos. Y muchos de ellos descendientes de estas 10 naciones de la parte norte. Quedaron dos tribus en la parte sur. Okay. Así que los judíos del sur eran muy discriminatorios, muy religiosos y muy nacionalistas en contra de la parte norte. Pero años después, lo que ellos criticaron de los del norte les sucedió a ellos. Ellos cayeron también en la idolatría. Ellos comenzaron a adorar dioses paganos. Ellos comenzaron, ¿verdad?, a volverse con ese orgullo nacional. Empezaron a rechazar a Dios. Los profetas venían, les hablaban y ellos no les creían. Ahí tenemos a Jeremías. Ese es el periodo de Jeremías. Jeremías le tocó, le llaman a Jeremías el profeta llorón, porque oiga, qué época tan difícil para un profeta. Decirle al pueblo: arrepiéntense, vengan al Señor. Viene una nación del norte, si no se arrepienten van a ir a esclavitud. Y así fue, ¿verdad? O sea, en lo que ellos criticaron de la parte norte les sucedió a ellos, porque ellos también se volvieron a la idolatría, se fueron tras dioses paganos. Ellos también olvidaron al Dios vivo. Ellos también, en su nacionalismo, su orgullo, su prepotencia religiosa, ¿verdad?, se fueron apartando del Dios vivo. Así que Jeremías lo había profetizado, que iban a venir este imperio del norte llamado Babilonia y los iba a llevar cautivos. Ocurrió 70 años de cautividad. Vinieron los babilónicos 3 veces, en 3 ocasiones diferentes. La número 1, tomaron un tremendo grupo dentro de la nación de Israel, ¿verdad?, y se los llevaron cautivos. En esa primera cautividad entró Daniel y sus amigos. La élite de la sociedad judía fue llevada en cautiverio. Ese primer grupo vino a Babilonia una segunda ocasión y se llevó en deportación un segundo grupo. Ahí entró Ezequiel. Así que Ezequiel es, ¿verdad?, un tanto contemporáneo con Jeremías, con Daniel, ¿verdad?, porque se lo llevaron también cautivo. Después, en tercera ocasión, vinieron los babilónicos y ya no vinieron solo a traer y a llevarse deportados personas de Israel, sino que escuchen lo que sucedió: destruyeron el segundo templo. Ese templo, ¿verdad?, que fue el primer templo. Ese templo que era una de las grandes maravillas del mundo antiguo. El templo de Salomón.
El templo de Salomón, hecho con madera de acacia, madera fina, oro, plata, las mejores cosas encontradas, donde la gloria de Dios descendió un día de una manera gloriosa en el templo de Salomón. Eso fue destruido, no quedó piedra sobre piedra. El templo de Salomón. Destruyeron las murallas. Las murallas de Jerusalén las destruyeron los babilónicos. Gracias que después de los 70 años de cautividad regresaron, reconstruyeron el templo con Zorobabel, Josué, ahí es la época de Esdras, Nehemías, reconstruyeron el templo, el segundo templo que también fue destruido. Jesús lo dijo. Jesús miró a Jerusalén, Jesús miró el templo, dice, no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. ¿Y cuándo fue destruido el segundo templo? En el 70 después de Cristo. Tito, el general Tito, hijo de Vespasiano, el emperador en turno, recibió cartas de su padre y fue y destruyó el templo de Jerusalén. Hoy se está esperando el tercer templo. No hay templo en Israel. Se reúnen en sinagogas, están esperando el tercer templo. Escuchen bien, el tercer templo va a ser el lugar donde el anticristo va a entrar. Y se va a sentar la famosa abominación desoladora del profeta Daniel y de Mateo. La abominación desoladora entrará y pondrá un culto satánico como hizo, ¿verdad?, Epífanes en el imperio griego, que entró, mató un cerdo y lo dedicó a Zeus en el templo judío. Un sacrilegio, una abominación. Eso vendrá en los tiempos finales. Así que ese templo está por construirse. Por cierto, ya los judíos tienen todo preparado para la edificación de ese templo. Estamos en tiempos finales. Ya está todo preparado. Ese templo es una señal importante que nos habla del rapto, arrebatamiento de la iglesia y la instalación del anticristo por los 7 años de tribulación y gran tribulación que vendrán sobre la tierra, y donde a los 3 años y medio, ¿verdad?, el templo de Jerusalén será contaminado por esa abominación desoladora donde entrará el anticristo. Volvemos al tema. Ezequiel. Así que Ezequiel le tocó estar con su pueblo en la deportación. Y ahí él iba al río y él lloraba con ellos. Y él gemía y él clamaba. Porque el pueblo ahora estaba separado, estaba desunido, unos por aquí, otros por allá. La esperanza la habían perdido la fe muchos. Muchos decían, ¿cuándo vendrá un tiempo de restauración? Los años pasaban, como les digo, a los 34 años, el profeta Ezequiel fue llamado al ministerio profético. 11 años después de su llamado profético es cuando ocurre la devastación de la destrucción del templo y las murallas de Jerusalén en el tercer intento de los babilónicos llegando a Israel. Era duro porque era duro decirle al pueblo, aún viene más devastación, aún viene la destrucción de las murallas, aún viene la destrucción del templo, porque Dios se lo revelaba. Porque los profetas reciben revelación. Porque los profetas en muchas ocasiones reciben palabra de Dios. A veces no todo se puede decir para una persona, para una congregación, para una nación o para naciones. Porque hay profetas locales, profetas regionales, profetas mundiales. Voz de Dios para hablar las necesidades que tiene el pueblo, para al mismo tiempo edificarla. Ahí estaba el profeta Ezequiel. En los 37 capítulos primero
del libro de Ezequiel, encontramos lamentos y encontramos sufrimiento y encontramos toda esta vorágine que yo les estoy hablando, y comenzaron a gemir y a clamar a Dios. Pero en el capítulo 37 en adelante y el capítulo 47, oigan bien, y les exhorto después en casa leer el capítulo 47, hoy vamos a hablar del 37. Vemos que se empieza a levantar la esperanza, porque Dios nunca deja a su pueblo en épocas de prueba. Después de la noche oscura el sol sale. Después de una noche, ¿verdad?, vendrá la aurora y se levantará la aurora. Dios nunca deja a su pueblo en medio de la prueba. Muchas veces las pruebas son para purificación, las pruebas son para levantamiento, las pruebas son para llevarnos a nuevos niveles, las pruebas son para conocer a Dios, las pruebas son para que entendamos el propósito maravilloso y poderoso de Dios. No es para destruirnos, hermano. Las pruebas no son para destruirnos. No, hay una diferencia entre tentación y prueba. La tentación es la invitación del enemigo para entrar con el mal y destruirte. Pero la prueba es para formarte. La prueba es para formar carácter. La prueba es para que tú conozcas a Dios en la intimidad. La prueba en muchas ocasiones es para que tú salgas con un testimonio poderoso de lo que Dios ha hecho en tu vida. Para eso es. Así que estaba allí el profeta Ezequiel con ellos. Pero en el capítulo 37, Ezequiel tiene una visión poderosa. Porque déjame decirle que si hay un profeta visionario en las escrituras, Ezequiel. Y las visiones que Ezequiel tuvo son portentosas, majestuosas, a veces hasta incomprensibles para la mente humana. Quiero que vean lo que el Señor le empieza a mostrar a Ezequiel. Capítulo 37, versículo 1, dice así la escritura. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. El espíritu de Dios vino sobre Ezequiel y Ezequiel tiene una visión donde él se ve en medio de un valle de huesos secos. Mira, muchas veces el hecho de que estemos en situaciones difíciles, ¿verdad?, en lugares muchas veces no confortables, no significa que Dios no quiera decir algo. En muchas ocasiones esos lugares Dios lo permite y me lleva no a lugares tranquilos, no a lugares bonitos. En muchas ocasiones me introduce en laberintos intrincados de crisis y necesidades, porque ahí es donde Dios quiere producir vida y traer cambio. O sea, Él comienza en el espíritu a caminar y lo que está viendo es un panorama desolador, huesos secos y muchísimos, y en gran manera secos. No era uno o dos, esa era la nación de Israel. La nación de Israel esparcida por todas las naciones, desarticulada. Mira, cuando un cuerpo, ¿verdad?, muere, bueno, por unos días tiene carne, tiene huesos, tiene tendones, ¿verdad? Pero se va descomponiendo. Y se va descomponiendo y se va descomponiendo y pierde la piel, pierde el músculo, pierde todo y queda el hueso. Pero para que un cuerpo se deteriore hasta el punto de llegar al hueso, y no un hueso cualquiera, ya el hueso estaba seco en gran manera, significa que ha pasado mucho tiempo. Significa que entre el cuerpo que murió al hueso seco en gran manera ha pasado mucho tiempo. Hay personas que a veces están en una condición y esa condición se ha ido agudizando, una condición de mortandad, una condición de pecado, una condición, ¿verdad?, muchas veces de desesperanza, una condición muchas veces de depresión o de tristeza.
tristeza y ha ido avanzando, ha ido avanzando, ha ido avanzando y ya no vemos ni siquiera el cuerpo. Lo que estamos viendo es el hueso seco y seco en gran manera. En esa condición significa que llevaba mucho tiempo en ese espíritu de mortandad, en ese espíritu, ¿verdad?, de letargo espiritual, en esa condición muchas veces alejado de Dios, porque Dios es el que da vida. ¿Podemos estar en la iglesia y estar alejados de Dios? Sí, porque no es la iglesia, la estructura la que te da la vida. Es la relación con Dios la que nos da vida. Es el conocer a Dios personalmente el que nos da vida. Y muchas veces estamos en la iglesia, pero nuestra condición espiritual ha llegado a un punto que estamos secos. Y secos en gran manera, porque no tenemos vida espiritual, porque no tenemos relación con Dios de donde fluye la vida, porque sencillamente a veces venimos como una costumbre, una tradición, porque el domingo nos reunimos, pero nos falta la vida del Espíritu. Así que, queridos hermanos, eso era lo que estaba viendo el profeta Ezequiel. Dice, me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Así que el hecho de que muchas veces caminemos por lugares que no son tranquilos y bonitos, por situaciones difíciles en nuestra vida, no significa, ¿verdad?, que estamos destruidos, que la desesperanza se ha ido, sino que muchas veces Dios, ¿verdad?, quiere precisamente pasarnos por esos procesos, o nos pone en esos procesos, porque al final Él va a producir vida, porque ese es el plan de Dios y esa es la gracia de Dios. La gracia y el plan de Dios no es muerte. La gracia y el plan de Dios no es destrucción de matrimonio. La gracia y el poder de Dios no es destrucción de vida, aunque estén en una condición seca, paupérrima, muertos, infructuosos. No, el plan de Dios siempre es vida. Diga conmigo, vida. Esa es la gracia de Dios. La gracia de Dios trae vida. Trae vida al matrimonio, trae vida a los hijos. No importa si hoy los ves lejos, no importa si no vienen a la iglesia, no importa la condición espiritual de tu cónyuge, de tu esposo, de tu esposa. El Señor trae vida. Y mira lo que ocurre, ¿verdad? Porque Dios, así como le estaba hablando a la nación de Israel, en este caso estaba hablándole a la nación de Israel. Pero ¿saben ustedes que tú y yo, espiritualmente hablando, porque hemos entrado en el plan de Dios, dice la Escritura, que el Señor, nosotros somos, ¿verdad? Es en un olivo, hay un olivo principal, pero nosotros hemos sido injertados en ese olivo. Israel, ¿verdad?, por naturaleza pertenece al olivo, por los planes, la ley, la gracia, la palabra que le fue dada. Cristo vino a través de Israel. Oh, muchas promesas. Fue el pueblo escogido para ilustrar la grandeza de Dios, para ilustrar también en muchas ocasiones cómo Dios trabaja con su pueblo. A través de Israel vino la ley, vinieron los profetas. A través de Israel vino la palabra que tú tienes hoy. A través de Israel vino el Mesías. Pero tú y yo, la gentilidad, nosotros somos gentiles, no éramos parte de ese pacto divino, de esa ley, de esas promesas que estaban dadas al pueblo de Israel. Pero por la fe, escuchen bien, por la fe entramos y somos hijos de Abraham por la fe. Así que no solamente los israelitas, sino nosotros somos ahora parte de ese pacto. Ya no hay judíos, ni griegos, paganos, ¿verdad?, ni libres, sino que todos, ni mujer ni hombre, todos somos uno en Cristo Jesús. O sea que este mensaje, mira lo que dice la Escritura. Este mensaje no es solamente para Israel, sino para nosotros. Gálatas 3:29 dice: y si sois de Cristo, entonces soy descendencia de Abraham, heredero según la promesa. Porque en Isaac
le fue llamada descendencia. No todos los que se llaman israelitas son hijos de Dios. Es por la fe. Por eso puso a Isaac. Isaac es el hijo de la promesa. Estaba Ismael, pero no todos son llamados. Aunque era hijo de Abraham, pero en Isaac fue llamada la descendencia de Dios por la fe. De manera que nosotros somos hijos de Abraham también por la fe en Cristo. Así que no todo el que se dice israelita es israelita, sino que también tiene que entrar y alinearse por la fe para recibir las mismas promesas que tú y yo, que éramos gentiles, que por el amor de Dios hemos sido injertados. Ahora somos participantes de las mismas bendiciones. Este mensaje para Israel es para ti. Así que lo que estamos hablando hoy de Israel nos acomoda a nosotros, porque somos el pueblo, el Israel espiritual, que por la fe hemos entrado. Bendito sea el Señor. Me hizo pasar por todo este valle. Pero mira lo que sucede. El profeta es llevado y puesto en medio de ese valle de huesos secos, y el Señor le hace una pregunta. Le hace una pregunta: hijo de hombre, mientras él miraba los huesos, ¿vivirán estos huesos? Imagínense ustedes, unos huesos sin esperanza, unos huesos desconectados, una carabela que está incluso diseminada, algo que ha perdido la esperanza. Están desarticulados, no hay conexión, no hay conectividad, no hay unidad en ese cuerpo. El cuerpo está muerto, ya está en condición de hueso, ya ha pasado mucho tiempo, ya la esperanza se ha perdido. ¿Qué tú crees, Ezequiel? ¿Podrán vivir estos huesos? Una pregunta difícil. Y el profeta Ezequiel dice: verdaderamente, Señor, yo no puedo decir si estos huesos van a vivir o no. Aquí yo no puedo declararlo, Señor. Pero eso sí, Señor, yo tengo confianza en el Dios que me pregunta. Yo tengo confianza de que Dios, ¿verdad?, es poderoso para transformar cualquier condición y darle vida. Yo no puedo decir si un hogar se va a levantar, si ese matrimonio se va a restaurar, si esos hijos perdidos van a venir, si tus finanzas van a ser solventes en un momento determinado. Pero yo sí te puedo decir en esta mañana con completa seguridad de que el Dios de la vida es poderoso para hacerlo. Eso era lo que estaba diciendo Ezequiel. Señor, yo no puedo decirlo, pero tú tienes la última palabra. Tú tienes todo poder. Tú tienes toda autoridad. Para ti no hay nada imposible. Nada, Señor. Nada imposible. Entonces el Señor le dice algo tremendo al profeta Ezequiel. Le dice en el versículo 4, lo manda a profetizar sobre los huesos. ¿Puede un hombre y una mujer con un ministerio profético, que es un ministerio de vida, es un ministerio de palabra, es un ministerio sobrenatural, es un ministerio que no lo puso el hombre sino Dios? Quiero que entiendan que los ministerios los da Dios. Oh, no. Hay gente que se autotitulan. Hay personas que se ponen. Otros los nombran. Otros se los adjudican. Y dice: tú eres profeta, no sé de dónde salió. Tú eres apóstol, no sé cómo lo nombraron. Porque no tiene ni siquiera señales de eso. Pero un ministerio, cualquiera que este sea, es un llamado de Dios. Y las señales de un verdadero llamado se ven. No son cuestionables, hermano. No son cuestionables. Es o no es no. El que tiene un llamado se ve, da fruto, tiene testimonio. El que es genuino se ve. Los hay falsos también. Y la escritura dice que por ahí en los últimos tiempos vendrán falsos apóstoles y falsos profetas y falsos maestros, y que la iglesia tiene que aprender a discernir, a entender espiritualmente cuando algo es verdadero y cuando algo es falso.
Ahora, el hecho de que haya cosas falsas por ahí no significa que yo no voy a usar lo verdadero. Y yo siempre pongo el ejemplo de un billete de $100. Hermano, ¿hay billetes de $100 circulando falsos por ahí? Claro que los hay. ¿Y los hay verdaderos? Los hay verdaderos. Usted no deja de usar los verdaderos porque haya falsos por ahí. Muchas veces quizás no lo sabemos identificar, por eso tenemos que tener discernimiento. Pero hay una entidad. Usted va a un lugar, a un mercado, y lleva un billete de 100 y ahí hay un lápiz corrector o hay una, ¿verdad? Cualquier cosa que utilizan, que ellos saben para detectar si el billete es falso o verdadero. O la entidad bancaria. La entidad bancaria. Usted lleva el billete y dice, no, esto es falso, esto no sirve. O sea, hay que tener discernimiento en el pueblo de Dios para saber cuando es algo falso o verdadero. Pero yo no dejo de usar lo verdadero porque haya cosas falsas por ahí. Lo que la iglesia tiene que aprender a identificar lo que es falso y lo que es verdadero. Por ahí hay falsos que lo único que piensan es en sus vientres, en la economía, en la finanza. Oh, lobos rapaces disfrazados de ovejas que vienen para trasquilar las ovejas y llevarse el buen fruto. Pero no hay nada detrás de eso, no hay sinceridad, no hay compromiso, no hay amor a Dios, solo amor a sus vientres. Y lo digo en las redes sociales para los que me escuchen. En estos últimos tiempos vendrá la apostasía. ¿Y qué es la apostasía? Esos son señales de los últimos tiempos, señales de que el tiempo se está acercando. La apostasía, la iniquidad aumentará, la apostasía se manifestará. ¿Qué es la apostasía? Oh, un apóstata es aquel que un día caminó en la fe de Jesucristo y hoy se retractó, se volvió atrás de la fe que confesaba. Y hoy en día hay apóstatas circulando por ahí. Si usted oye las redes sociales, a veces dan deseo de llorar. Lo que se ve en las redes sociales, personas que se llaman proclamadores de la palabra, pero lo menos que proclaman la palabra. Palabras tergiversadas, añadidas, adulteradas, cambiadas. Palabras que no son de Dios. Para endulzar el oído. Para motivar las emociones. Para darle falsas esperanzas a los que tienen necesidades. Venga y siembre $1,000, hermano, porque Dios le va a dar 1,000,000. Falsos apóstoles, falsos profetas. Pero el hecho de que haya falsos por ahí, queridos hermanos, eso no quiere decir que haya genuinos siervos y siervas de Dios ministrando la palabra con denuedo, con amor, con integridad. Aprendan a identificarlos. El profeta Ezequiel, entonces el Señor le dijo, vas a hacer algo. Vas a profetizar a los huesos. Tienes que tener de verdad el poder espiritual en la palabra llevada por el Espíritu para profetizar a lo seco, a lo que está muerto, a lo que no tiene esperanza, a un hogar disfuncional que se está perdiendo, a un hijo que está en la droga, a una familia que solamente vemos los hijos en prostitución o en adulterio o en fornicación, o vemos los hijos perdidos en idolatría, naciones perdiéndose en idolatría. Tienes que tener no solamente el coraje, el denuedo a la palabra, sino el poder del Espíritu en tu palabra para confrontar lo que está seco. Habla, hombre de Dios. Y yo creo que Dios le está diciendo hoy a los genuinos siervos de Dios que hablen. Que hablen la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Que proclamen la palabra a los cuatro vientos porque estamos en tiempos finales. Que prediquemos la palabra porque hay muchos perdidos. Predica a los que se están muriendo. Predica a los que están metidos en el hoyo y en la oscuridad. Predica, querido hermano, predica. Profetizarás
profetiza a los huesos. Profetiza. Y comenzó el profeta, guiado por Dios, un hombre de Dios, un profeta genuino. Y diles, dijo el Señor, huesos secos, oíd palabra del Señor. Así ha dicho Jehová para todos los secos hoy, para los que permanecen secos en tu vida, para los que no ha cobrado vida, para los sueños que los ves perdidos, para las cosas que las ves muertas, para tus finanzas que están en el suelo, para tu cuerpo que está enfermo, para tu familia que se está destruyendo, para las cosas que están lejanas. Hoy el Señor te dice, profetiza y habla sin miedo en el nombre de Jesús. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros. Y haré subir sobre vosotros carne. Y os cubriré de piel. Y pondré en vosotros espíritu. Y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado. Un profeta genuino no habla según sus caprichos. Un profeta genuino no habla según lo que le parece, lo que puede, ¿verdad?, contentar al pueblo. Un profeta genuino habla lo que Dios le manda. Y dice la Escritura, escuchen, cuando la palabra se lanza en el poder del Espíritu, algo pasa. Hermanos, cuando usted va no en la carne, no trate de ir en la carne para llevarle un mensaje a las vidas. Un idólatra, oiga, usted va para el infierno, lo condeno. No, eso no es la manera. Usted vaya en el Espíritu, Dios le dará la sabiduría, Dios le dará el entendimiento, Dios le dará la palabra correcta, Dios le dará la prudencia, Dios le dará el denuedo, Dios le dará el poder para hablarle a sus hijos. Muchas veces los hijos los alejamos en vez de acercarlos, porque estamos detrás de ellos como puntillas. No, querido hermano, esa no es la manera. Ore por sus hijos, ore por su familia, vaya con la sabiduría, la prudencia, el poder y la unción de Dios, y usted va a ver que las cosas serán diferentes. Profetiza, le dijo el Señor a Ezequiel, y hubo un ruido. Digan ruido. Necesitamos ruido en la iglesia hoy. Mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Algo ocurrió. Hoy necesitamos ruido. Hoy necesitamos que haya un estremecimiento en la iglesia, como en el día de Pentecostés. Oh, un viento recio, un viento recio. Oh, de repente que cambie las cosas en la iglesia, que nos mueva, que nos sacuda. Estamos muy conformistas, muy en la zona confortable. Venimos a la iglesia, nos sentamos, nos acomodamos y nos vamos. Pero necesitamos un ruido, que el Señor nos sacuda de la zona confortable, que nos ponga en pie, que seamos adoradores, que seamos gente, ¿verdad?, arrebatadores del reino. Un ruido. Yo siempre digo que porque haya ruido no significa que va a haber poder. Porque hay gente que hace mucho ruido, mucho escándalo y no hay nada. Es pura gangarria, pura emoción. ¿Sí o no? Tú te lo oyes con mucho ruido y es pura emoción. Pura gangarria. Yo he llegado a lugares que hay tanto escándalo que yo no puedo oír la palabra, porque es un escándalo tan grande. Y yo digo, pero al final suena hueco. Suena como gangarria que suena, pero no lleva nada. Pero, escuchen bien, el ruido no produce poder, porque hagamos mucho ruido. Pero puede ser que el poder produzca ruido. Hay una diferencia. Cuando hay un genuino poder moviéndose en un lugar, cuando de verdad el poder de Dios se mueve, cuando el poder de Dios estremece a la gente, va a haber llanto, va a haber quebranto, va a haber búsqueda, va a haber altares, va a haber deseo de entregarse más a Dios, va a haber una consagración mayor. Algo va a suceder. Diga, algo va a suceder.
Ah, no, pero me lo dicen como sin ganas. A ver, algo va a suceder. Algo va a suceder en mi vida. Algo va a suceder en mi casa. Algo va a suceder en mi familia. Algo va a suceder en mi iglesia. Necesitamos avivamiento, hermano. Fuego de Dios en la iglesia. Cuando hay fuego, cuando hay poder, cuando hay ruido, la gente viene corriendo. ¿Sí o no? Mira, que hay un fuego en la esquina para que vea que todos los carros se paran a mirar qué es lo que pasa. Todo el mundo corre a ver, sea por chisme o sea por lo que sea. Pero corren. Es más, cuando hay un accidente en la carretera, todo el mundo se para. Es psicológico. Todo el mundo quiere mirar, todo el mundo quiere ver porque algo pasó. Si no pasa nada, nadie se para. Nadie se detiene cuando algo sucede en un lugar. Por eso el día de Pentecostés, dice que hubo un viento recio. Y cuando eso sucedió, más de 3,000 personas estaban ahí mirando, observando. 3,000 personas vinieron a Cristo el día de Pentecostés. La gente traerá a la iglesia los que han de ser salvos. Usted ora, usted busca, hay denuedo, hay poder, hay fuego, hay palabra. La gente va a los restaurantes cuando hay buena comida, buen servicio, ¿sí o no? Usted sabe un buen restaurante cuando está lleno el parqueo. Y hay que esperar una colita ahí de 3 o 4 horas muchas veces porque no lo pueden acomodar, ¿sí o no? Ahí hay buena comida. Cuando tú ves un restaurante vacío que ni una mosca se posa por ahí, es porque ahí no hay buena comida. Pero cuando hay buena comida, cuando hay poder de Dios, cuando se mueve el Señor, cuando hay un filete miñón en la casa, uy, todo el mundo quiere el filete miñón. Necesitamos ruido, pero ruido producido genuinamente por el poder de Dios. ¿Podría tener vida esos huesos? Ocurrió algo. El profeta profetizó y comenzó el ensamblaje de los huesos, el esqueleto. Vinieron tendones, carne, músculos, piel. Dice, el cuerpo es el traje del alma. Comenzó el cuerpo a formarse. Vinieron los huesos, vinieron los tendones, vino la carne o los músculos y vino la piel y se formó un cuerpo. Mientras él profetizaba. ¿Qué cosas son los tendones? Los tendones traen conectividad al cuerpo. Los tendones conectan los huesos con los músculos, le dan fortaleza al cuerpo. Necesitamos la fortaleza del cuerpo. Necesitamos que el Señor, ¿verdad?, nos haga fuerte, nos haga firme, nos haga consagrado, nos haga determinado. Tendones unidos a el músculo. Conectividad. Carne y músculos. Aparte de que los huesos vinieron y se unieron, empezó la unidad del cuerpo. Wow, la palabra trae unidad en el cuerpo. ¿Qué les parece? Cuando la palabra es predicada, cuando la palabra es suelta, cuando empezamos a unirnos como familia, porque la iglesia es una familia. Quiero que entiendan eso. La iglesia es un cuerpo y es un cuerpo solo. Hay diversidad en el cuerpo. Si no, mira tu propio cuerpo. Hay manos, hay pies, hay ojos, hay orejas. Hay diversidad, no todo es ojo. ¿Tú te imaginas que el cuerpo fuera todo ojo? Deforme. ¿O fuera todo pie? No, el cuerpo tiene varios órganos y varios miembros y cada uno tiene una función determinada. Por eso todos podemos participar en el cuerpo. Porque hay diversidad y colorido. Yo aplaudo lo que Dios te dé a ti, yo aplaudo lo que Dios te dé a ti. Yo no creo que yo soy la última Coca-Cola en el desierto y que yo soy la única que voy a hacer. No, yo la necesito a ella. Y yo necesito los dones del hermano. Y yo necesito que otros profetas se levanten y en un momento determinado yo le puedo dar palabra a uno y uno me da palabra a mí. Porque todos estamos necesitados, incluyéndome a mí. Entonces, esa es la belleza del cuerpo.
la diversidad del cuerpo, la unidad del cuerpo. Ese cuerpo estaba desconectado, pero cuando el poder del Espíritu, el poder de la palabra, el poder de la oración, el poder del clamor, la fe se une la obediencia, se une el hablar lo que Dios quiere que hablemos. Mira, ocurre la unidad del cuerpo. Qué lindo. Así que los músculos y la carne son protectores de los órganos. Mira qué tremendo, protectores de los órganos. Necesitamos protectores en la iglesia, protegiendo todos los huecos por donde el enemigo se puede colar. Protegiendo como intercesores, parados en la brecha contra el enemigo. Eso es lo que hacen los músculos y la carne. Protegen los órganos internos. Y la piel, protectora del cuerpo. La piel protectora del cuerpo. Gracias a la piel, mira, los órganos, los músculos, los tendones y los órganos son protegidos. Es algo impresionante el cuerpo, la belleza con que Dios ha hecho el cuerpo. Curioso. Él profetizó, los huesos vinieron, los huesos se unieron, hubo conectividad, hubo unidad, ¿verdad? Vinieron los tendones, vino los músculos, la carne, vino la piel. Pero de pronto el profeta miró y ahí está el cuerpo. Pero un cuerpo inerte, un cuerpo sin vida, un cuerpo acostado ahí en la tierra, pero el cuerpo no tenía vida. Estaba la figura del cuerpo, estaba la estructura del cuerpo, pero el cuerpo no tenía vida, no se podía poner en pie. Muchas veces tenemos estructura de casa, pero necesitamos el poder de Dios que le dé vida a nuestros hogares. A veces tenemos estructura de ministerio, pero necesitamos vida en ese ministerio. A veces tenemos estructura de iglesia, la tenemos por la palabra, nos hemos constituido como iglesia, como cuerpo, pero a veces estamos como una figura sin movimiento, estamos inertes, estamos dormidos, estamos en un letargo espiritual, estamos en una zona confortable, está el cuerpo tendido, pero no hay vida. ¿Qué sucedió en el principio con Adán? Dios conformó una figura de hombre, ¿sí o no? Lo conformó del polvo de la tierra. Curioso que el hombre, una tercera parte del cuerpo del hombre son minerales y agua, ¿verdad? Increíble, así como una, ¿verdad? La tierra y el agua, el mar, una tercera parte es tierra y otra parte es agua. Así el ser humano está compuesto. Somos agua y minerales. Curioso porque salimos de la tierra. Pero ahí estaba el cuerpo, Adán. Estaba la figura, estaba el cuerpo que Dios había hecho. Pero le faltaba algo a ese cuerpo. Porque si no hubiéramos sido igualitos a los animales. Le faltaba algo al cuerpo y la diferencia entre el hombre y los animales. He ahí la diferencia entre el hombre que es creativo, el hombre que fue creado a imagen y semejanza de Dios, el hombre que tiene atributos y características divinas en él. Ahí llegó Dios y dice la escritura que le dio el ruá. ¿Y qué es el ruá? El ruá es un soplo, un aliento. Eso es lo que es el ruá. Sopló, dio aliento, dio viento. Esa es la palabra, viento, aliento. Sopló. Y dice que fue el hombre, un ser viviente. Se puso en pie, tuvo vida. Mira, el hombre está en pie mientras el espíritu está en él. Cuando así, mira, inhalamos, tomamos y exhalamos. Cuando el hombre exhala el último aliento que le dio Dios, vuelve a ser un cuerpo muerto. Por eso lo que le da vida al cuerpo es el espíritu, el aliento de Dios. Si no, mira, no sé si han tenido la experiencia de ver a alguien en los últimos minutos de muerte. Ya dio el aliento, ya soltó lo que Dios le dio, el ruá. La misma palabra en hebreo que es ruá, aliento, viento de Dios, es la misma palabra en griego en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es? Neuma. Neuma y ruá es lo mismo. Por eso el Señor le dijo a Nicodemo, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo.
Porque el nacer de nuevo es como el viento, Nicodemo. El viento no sabe de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo puede venir de arriba que de abajo, ¿verdad? No sabes cómo el viento se mueve, Nicodemo. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Y usó la palabra neuma, viento. De ahí viene la palabra neumática. De ahí viene la palabra neumático. Usted que es un mecánico de autos. ¿Qué hacemos con las gomas de los carros para que caminen? ¿Le ponemos aire? Si no, no camina. Podemos tener un carro de lujo. Podemos tener un Ferrari. Podemos tener la marca más codiciada en el mercado. Pero si no tienen aire, las gomas no van a ninguna parte. No van a ningún lugar. Aunque empujes el Ferrari, no camina. Muchas veces queremos empujar la iglesia. Queremos empujar los ministerios. Queremos empujar los hogares. Pero lo hacemos en nuestra fuerza. Necesitamos el ruá, el aliento, el viento de Dios. Diga conmigo, necesitamos el viento del Espíritu para hacer marchar la iglesia. Le estoy hablando hoy proféticamente a la iglesia, el Dios que responde. Iglesia, está la estructura. Iglesia, está la familia. Iglesia, está el cuerpo. Iglesia, hay diversidad. Con los miembros hay colorido. Pero falta algo, iglesia, para que ese cuerpo se ponga en pie. No es con fuerzas humanas. No es con el intelecto. No es con el humanismo. No es por las buenas intenciones. Necesitamos el ruá para que la rueda tengan aire y el Ferrari pueda avanzar. Necesitamos tener tiempo buscando al Espíritu. Como hicieron aquellos que se pusieron y estuvieron allí orando y buscando. Necesitamos seminarios, hablar del Espíritu Santo. Necesitamos llenarnos de la presencia. Conocer a Dios en lo sobrenatural. No solamente conocer a Dios con la mente. No solamente saber que hay un Dios poderoso. No. Necesitamos experimentar a Dios. Dios es un Dios experiencial. Dios es un Dios que se experimenta. Si no, nos quedamos en la ley, en la letra muerta. En la letra muerta. Se formó un cuerpo con una figura definida, pero sin movimiento y vida. Y nadie puede levantar un cuerpo inerte, muerto. No. Es más, usted levanta un cuerpo, por cierto, un cuerpo muerto pesa mucho. Pesa más que un cuerpo vivo. Y usted le levanta la mano. A ver, hijo, a ver, funciona con la mano. ¡Bum! Y se cae. Y le levanta un pie. A ver, hijo, funciona con el pie. Y se cae. O sea, motivando a que levante la mano y el pie, que funcione con los dones, que sea lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Pero el pie por un momento se levantó porque lo estoy tratando de levantar yo. Y luego se cae. ¿Sí o no? El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. La tratamos de levantar. Pesa mucho. Pesa mucho. Nos cuesta trabajo mover la iglesia a una nueva dimensión. Nos cuesta trabajo. Esto para que estuviera lleno. Una iglesia hermosa. Está la estructura. Una iglesia hermosa, una iglesia linda, una iglesia para que estuviera llena y todos estuviéramos en fuego por el Espíritu, danzando, alabando. Un grupo musical que lo trae el Espíritu también. Nadie puede levantar a un cuerpo muerto porque se vuelve pesado. A veces está en un sueño, en un letargo espiritual, en un adormecimiento, en costumbres, en legalismos, en tradiciones, empujado con una mortandad.
Así que el Espíritu es el que le da vida al cuerpo. La vida de la iglesia está dada por el Espíritu. ¿Y cómo levantamos a un cuerpo muerto? Profetizando también, hablando en fe, moviendo las aguas, pidiéndole a Dios que obre, pidiéndole al viento, al poder del Espíritu que se mueva en este lugar. ¿Cuántos quieren un mover del Espíritu? En Cristo responde. ¿Cuántos quieren un mover genuino del Espíritu en este lugar? A ver, ¿cuántos lo quieren de verdad? A ver, ¿cuántos lo anhelan? Que cada domingo sea fiesta. Que cada domingo yo desee ir a la iglesia. Que cada domingo sea un encuentro de amor con el amado. Que cada domingo sea una experiencia nueva. Que cada domingo haya un ruido, un poder, algo sobrenatural. Los enfermos sanos. Llega alguien que andaba en la droga y es tocado y cambiado. Los necesitamos. No había en ellos espíritu. Así que el Señor le dice a Ezequiel en el versículo 9, 37:9, y me dijo: profetiza ahora al Espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Profetiza y dile al ruá de Dios, al aliento, al neuma, al neumática, a lo que hace y da movimiento, le da vida al cuerpo, lo transforma, lo pone en pie, lo convierte en un ejército poderoso de batalla para arrebatarle las almas al enemigo. Sopla, Espíritu de Dios, sopla. Diga conmigo: sopla. No les oigo. Diga: sopla. Sopla sobre mi vida. Sopla sobre mi familia. Sopla sobre mis hijos. Sopla sobre mis nietos. Sopla, Señor, sobre mi finanza. Sopla sobre mi trabajo. Sopla sobre mi cuerpo enfermo, Señor. Dígalo, dígalo, dígalo. Dígalo, sopla. Hazme caminar, hazme avanzar. Hazme seguir adelante en esta vida. Quita las cargas. Hazme ligero. Hazme un ejército poderoso. Ayúdame a estar parado, firme. Oh, mi alma te alaba, Señor. Mi alma te bendice, mi alma te alaba. Mi alma te bendice. ¿Quién puede levantarse contra un ejército de Dios? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Ellos dicen: se ha ido, nuestra esperanza se ha secado y pereció nuestra esperanza, somos del todo destruidos. Por tanto profetiza y dile: así ha dicho Jehová el Señor. Y te lo dice a ti hoy, iglesia: he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura y os traeré de la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestra sepultura, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. El pueblo no se puede levantar por sí mismo, ni a nivel personal, ni como iglesia, ni con las fuerzas humanas, ni con esfuerzos humanos, solamente con el poder del Espíritu. Por eso el Señor le dijo a Zorobabel, el gobernador de Israel, que regresó para la reconstrucción de ese templo que se había destruido después de 70 años. Cuando ellos comenzaron la reconstrucción de aquello que estaba en ruina, de aquello que se había destruido, después de 70 años de cautividad, el
gobernador Zorobabel recibió una palabra de parte del Señor. Y el Señor le dijo: Zorobabel, no es con fuerza ni con ejército, sino con mi espíritu. No podemos cambiar ni familia, ni cambiar iglesia, ni cambiar ministerio, ni cambiar mi vida en las fuerzas humanas, solo con el poder del Espíritu. Puestos en pie en esta mañana, sopla, Espíritu de Dios, sopla.